El maestro despide a la profesora sin saber que es su futura nuera. Y luego, el viento soplaba con fuerza aquella tarde en la pequeña escuela de Villa Esperanza. Las hojas de los árboles, agitados como los corazones dentro del aula, parecían presagiar un evento inusual. Clara, la nueva profesora de arte, estaba nerviosa. La mirada del señor Fernández siempre la intimidaba. Estricto y severo, su fama de maestro temido lo precedía. Pero ella había soñado con este momento. Había dejado su mundo, de colores por este suyo. Un salón repleto de niños ansiosos por descubrir la magia del arte. Sin embargo, aquel día, el aire estaba cargado de tensión. Clara sentía cómo la desconfianza flotaba entre los pasillos como un fantasma. Su clase sobre cubismo había resultado más interesante de lo que el director esperaba, y eso la llenaba de orgullo, aunque también de inseguridad. La voz del señor Fernández resonó en el pequeño pasillo. «Clara», llamó. Su tono era de hielo. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven. Su corazón latía con fuerza. Su encuentro ocurrió en su oficina, que parecía más propia de un tribunal que de una dirección escolar. 4 paredes repletas de diplomas y una ventana que mostraba un mundo exterior lleno de vida. «Lo siento, Clara», empezó sin mirarla a los ojos. «No puedes continuar aquí. No entiendo tu estilo. Tus métodos son poco convencionales». Un nudo se formó en la garganta de Clara. «Pero los niños están aprendiendo», protestó su voz, casi quebrándose. «¿Aprendiendo? ¿A romper las reglas? Esto es una escuela, no una galería de arte», gritó el director. La desilusión la envolvió. Nunca había sentido una crítica tan cruda. Justo en ese instante su vida dio un giro inesperado. Sofía, la hija del director, había estado escuchando detrás de la puerta. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y tristeza. Secretamente, Sofía había estado enamorada de Clara desde que la vio por primera vez en el aula. El señor Fernández se giró para encontrar a su hija. Su rostro palideció al darse cuenta de la situación. «Sofía, ve a tu habitación», ordenó con un tono que destilaba autoridad. Pero Sofía no se movió. «Papá, ella es increíble, no puedes despedirla así», exclamó, su voz temblaba. El aire se volvió denso, pesado con las emociones que emergían. Mientras tanto, Clara se sentía atrapada entre sus inseguridades y el peso de su despido. «Yo solo quería enseñar», murmuró. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos. La puerta de la oficina se cerró de golpe, como un eco de lo que sentía en su interior. Afuera, la escuela parecía seguir en su rutina, ignorando el caos que estaba sucediendo dentro. Clara salió del edificio, sintiendo el frío de la despedida en su piel. Miró hacia atrás, sin saber que Sofía estaba allí, con el corazón desgarrado, luchando entre el deber filial y sus propios deseos. En la oficina, el señor Fernández, ahora solo, comenzó a cuestionar su decisión. ¿Había hecho lo correcto? ¿Podrán Clara y Sofía superar las barreras que se interponen entre ellas? ¿O el pasado de Fernández seguirá afectando su presente y futuro?, se preguntó, mientras el sol se ponía en el horizonte, dejando un rastro de luz dorada en el cielo. «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o youtuber removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El sol ya se había ocultado en el horizonte y la oscuridad comenzaba a envolver Villa Esperanza. Clara caminaba, sin rumbo, sintiendo el eco de su despedida retumbar en su pecho.
Las lágrimas aún brillaban en sus ojos, recordándole el dolor de ser juzgada y rechazada. Su mente divagaba entre recuerdos de la clase, los risas de los niños y la mirada esperanzadora de Sofía, que parecía interceder por ella. Pero ese momento se desvanecía rápidamente como el sol del ocaso. Mientras tanto, en la oficina del director, el señor Fernández contemplaba su decisión. Se preguntaba si había sido demasiado severo. Pero, justo cuando su mente comenzaba a cuestionar su autoridad, un sonido sordo resonó detrás de su puerta. Un grito desgarrador salió de la boca de Sofía. «¡Papá, no puedes hacer esto!». El padre, atrapado entre su papel de director y su deber como padre, sintió un frío recorriendo su cuerpo. La confrontación era inevitable. Sofía entró en la oficina con una determinación que no había mostrado antes. «Clara merece una oportunidad. Es una gran profesora», gritó, la rabia y la tristeza mezclándose en su voz. El director se sintió acorralado, pero no estaba dispuesto a perder. «Sofía, no entiendes. Esto es por tu bien. No puedes estar cerca de alguien que no se ajusta a nuestras reglas». Una sombra se cernía sobre la conversación cuando un estruendo sacudió el edificio. La ventana se rompió con un estruendo ensordecedor y una figura encapuchada hizo su aparición. La tensión alcanzó su clímax. La figura se movía rápido y antes de que pudieran reaccionar, ya estaba en la oficina. Un grito colectivo llenó el aire. «¿Quién eres?», exigió el director temiendo lo peor. La figura se descubrió, revelando un rostro familiar. Era Joaquín, el hermano menor de Clara, con ojos desorbitados y pánico en su expresión. «Clara está en peligro», exclamó, su voz temblorosa. «Algo terrible ha pasado en su departamento». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Qué? ¿Qué pasó?», preguntó, su voz un hilo. Joaquín, en medio de su agitación, explicó que había recibido un mensaje anónimo que advertía sobre un inminente peligro para Clara. Su hermana debía irse de la ciudad de inmediato y no había tiempo que perder. En su mente, las palabras peligro y Clara resonaban como campanas al mismo tiempo que la angustia crecía en su pecho. El señor Fernández, al escuchar la palabra peligro, sintió un abrumador sentido de responsabilidad. «¿Qué tipo de peligro?», demandó, su voz ahora más seria. Joaquín, casi sin aliento, mencionó a un grupo que había estado amenazando artistas en la ciudad, personas ligadas a un movimiento que no aceptaba la nueva forma de arte que Clara defendía. El aire se volvió pesado y tenso. Sofía, aferrándose a la esperanza emergente, miró a su padre, buscando una respuesta. ¿Deberían esconder a Clara? ¿Ayudarla a huir? El reloj marcaba cada segundo, y el tiempo se sentía como una soga apretada a su alrededor. Clara, por su parte, aún estaba en la calle, sin saber el destino que la esperaban. El viento susurraba entre los árboles, y mientras avanzaba, sintió que alguien la seguía. Un escalofrío recorrió su espalda. Giró rápidamente y se encontró con un par de ojos oscuros que la observaban, una sombra que parecía emerger de sus peores pesadillas. Mientras todos en la oficina contemplaban la gravedad de la situación, la vida de Clara pendía de un hilo. ¿Lograría escapar del peligro inminente o las riendas de su destino estaban a punto de desgarrarse aún más? La noche estaba llena de respuestas que aún no se revelaban y el viento seguía llevando ecos de lo que estaba por venir. Clara continuaba sintiendo el eco de su despedida en el pecho, cuando de repente el aire se tornó más frío. La sombra que la había estado siguiendo se acercó lentamente. Sus ojos oscuros la penetraron con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era un hombre, pero algo en su mirada revelaba un peligro inminente. Clara sintió que cada uno de sus instintos le decía que huyera, pero se quedó paralizada. «Clara», murmuró el desconocido,
y la voz le resultó inquietantemente familiar. Por un momento, todo se detuvo. El viento dejó de soplar y el mundo a su alrededor se desvaneció. «Soy Luis, tu hermano». Clara no podía creer lo que escuchaba. Luis había desaparecido hace años, envuelto en un oscuro misterio que había atormentado a la familia. «No, no puede ser». Su voz temblaba, confundida entre la incredulidad y la esperanza. Tú no estás aquí». Él se acercó más. Su mirada era una mezcla de urgencia y miedo. «Lo sé, es complicado, pero ahora no hay tiempo. Hay cosas que te debo contar». El corazón de Clara latía fuerte, una mezcla de emoción y terror. «¿Por qué apareces ahora? Después de tanto tiempo, ¿qué pretendes?» «Vine a advertirte», dijo Luis, mirando hacia atrás, como si esperara que algo o alguien apareciera. «No estás a salvo. La gente que te está buscando viene por ti». Y justo en ese momento sonó un fuerte estruendo a lo lejos. Clara sintió un escalofrío. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Por el arte que defiendes. Ellos no lo aceptan. Son extremistas. Han estado detrás de tus obras desde que empezaste a enseñarlas», explicó Luis, mientras el pánico crecía en sus ojos. «Debes irte, no es seguro aquí». Clara todavía estaba aturdida. No podía procesar todo. Sin embargo, una imagen de Sofía la golpeó. Su deseo de ayudar a los niños, sus sueños. Todo parecía desmoronarse. «No puedo dejarlo todo». «Debes», gritó Luis. «No hay tiempo para las dudas. No solo tú estás en peligro, Sofía también. Son familiares de alguien que no te quiere bien. Su padre podría estar detrás de todo esto y jamás lo sabrías». El mundo entero pareció caer sobre sus hombros. «¿Qué estás diciendo? ¿Papá de Sofía?». Su voz se tornó cada vez más confusa. «Eso no tiene sentido. No puede ser». Luis la miró con tristeza. «Los vínculos pueden ser más oscuros de lo que crees, Clara. Debemos irnos ahora». Un sudor frío le recorrió la frente a Clara. ¿Y si su vida se había estado desarrollando en una telaraña de secretos y mentiras tejidas por su propia familia? Mientras tanto, en la oficina, Sofía observaba a su padre y Joaquín. Los dos estaban visiblemente tensos. «No podemos dejar que esto suceda», insistió el director. Su voz era firme, pero su expresión revelaba un lado quebrado. «Necesito saber si Clara es realmente la amenaza que parece». «¿Y si no lo es? ¿Qué pasa si la estás echando a los leones?», preguntó Joaquín, aún pálido por la escena que había irrumpido en sus vidas. Una sombra de duda lo envolvía, y el silencio creció denso entre ellos. El choque emocional estaba a la vista. «¿Amor o deber?», se preguntó Sofía, atrapada entre su amor por Clara y la lealtad a su padre. El juego de sombras se había vuelto más complicado. De regreso a la calle, Clara sentía que el tiempo se acababa. «Luis, ¿estás seguro?», preguntó, la voz entrecortada. «¿Qué debemos hacer?». Justo cuando iba a responder, un grupo de figuras oscuras apareció al final de la calle, caminando con una determinación fría. Clara sintió que le fallaban las piernas. «Ellos están aquí», susurró, el miedo paralizándola. Luis tomó su mano con fuerza. «¡Corre!», gritó, y ambos comenzaron a correr hacia la salida de la pequeña ciudad, dejando atrás el caos que se desataba. Sin saber que las revelaciones apenas comenzaban. ¿Posiblemente su padre estaba detrás de todo? ¿Qué secretos habían tejido su familia? La noche prometía más misterio, y Clara tenía más preguntas que respuestas. Clara y Luis comenzaron a correr. El latido de sus corazones resonaba como un tambor en el silencio de la noche. La oscuridad parecía cobrar vida. Sombras alargadas se movían a su alrededor. Los pasos del grupo que se acercaba
se escuchaban como un eco ominoso. «¿Cuál es tu plan?», le gritó Clara, el miedo resbalando por su espalda. Luis, con ojos desorbitados, no parecía tener una respuesta clara. Solo, «corre, no podemos detenernos». Unos pasos tras ellos resonaron con fuerza. Clara decidió dejar de mirar hacia atrás, concentrándose en el camino. Pero la creciente presión en su pecho no desaparecía. De repente, una llamada resonó en la distancia. «¡Clara!». Era la voz de Sofía. Clara se detuvo en seco. El nombre en el aire la hizo girarse. «¡Sofía!». Su voz era un susurro lleno de esperanza. Luis, sin embargo, tiró de su brazo. «No, no podemos», insistió, pero Clara se quedó inmóvil. «¡Clara, por aquí!», gritó Sofía de nuevo. En la penumbra, la figura emergente se hizo más clara. Sofía estaba corriendo hacia ellas, los ojos brillantes de determinación. «¡Te encontré! Tenía miedo de que no estuvieras a salvo». «¿Qué haces aquí?», preguntó Luis, aún tirando de Clara. La confusión llenaba el aire, pero Sofía estaba decidida. «Vine a ayudarte, no dejaré que te hagan daño». En ese instante, los pasos resonantes se hicieron más cercanos. Un murmullo distante de voces amenazadoras se acercaba. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, un sonido ensordecedor atravesó la noche. Una explosión retumbó. Una luz brillante cortó la oscuridad. Clara se tapó los oídos, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Miró a su alrededor, desconcertada. Los tres permanecieron paralizados, y el caos se desató en su alrededor. Cuando los escombros cayeron, un destello de luz iluminó el rostro de Sofía. Clara se dio cuenta entonces de que algo había cambiado. De repente el miedo se transformó en incertidumbre. La energía en el aire se volvía peligrosa. En medio de la conmoción, un grito desgarrador proveniente de un lugar no tan lejano resonó. «¡Papá!». La voz era inconfundible. Era la voz de Sofía. El horror se hizo palpable. «¿Qué?», murmuró Clara, incapaz de procesar. Fue en ese momento que se dio cuenta. Sofía no solo era hija del director, sino que en ese grito había un eco de una revelación que la atrapó. Si Sofía era parte de la familia Fernández, ¿qué significaba eso para todas las cosas no dichas? Sus ojos se encontraron, y el aire se llenó de preguntas no formuladas. Mientras tanto, el estruendo de las figuras oscurecidas apareció en la distancia. Ahora era más que una amenaza. Luis dio un paso delante de ellas, una sombra envolviéndolo. «¡Atrás!», gritó, y en el camino otra explosión dio lugar a un pánico irrefrenable. Era como si el infierno se hubiera desatado. «¡Nos están atacando!», chilló Sofía, cubriéndose con sus brazos. En una fracción de segundo, todo lo que conocían se volvió personal, íntimo. Pero lo que ocurría a su alrededor palidecía en comparación con lo que Clara estaba comenzando a entender. Todo lo que creía saber sobre Sofía, su vida, la enseñanza de Clara, cada pequeña verdad se desmoronaba. De repente, Luis, con una mirada de pánico, reveló un secreto que cambiaría todo. «No puedo hacerlo. He estado en contacto con ellos. No. Hay más tiempo». El mundo se detuvo. ¿Qué estaba diciendo? Clara sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Contactar a quién? Ellos son parte de un movimiento que se opone a lo que tú enseñas. La razón por la que vine no era solo para protegerte. Su voz se quebró, el miedo brotando de sus ojos. El silencio se hizo ensordecedor, mientras ambos la miraban. Las sombras del peligro se aproximaban. «¿Y tú, Sofía, eres parte de esto?», Clara preguntó, el corazón resonando en su pecho. Sofía no lo sabía. El dolor en su rostro era evidente, pero el caos alrededor también era inminente. «No, yo solo». Las figuras emergieron. Todo a su alrededor se oscureció. Los secretos se enredaban como hilos en un tapiz desgastado por el tiempo. ¿Quién estará a salvo de esto?
se preguntó, mientras la explosión y el grito de alguien seguían resonando en su mente. Clara comprendió entonces que nada volvería a ser igual. Clara y Luis estaban parados en la calle, paralizados por el caos que se desataba a su alrededor. El grito de Sofía aún resonaba en sus oídos, pero la amenaza que se acercaba era inminente. Todo creía que había llegado a un punto crítico, cuando la explosión iluminó la noche y el aire se llenó de polvo y fragmentos voladores. Sofía justo apareció, corriendo hacia ellos. El miedo en su mirada se mezclaba con la determinación, pero Clara no podía permitirse un momento de distracción. La necesidad de respuestas la consumía. «Clara, hay que irnos ya», le gritó Sofía. Clara vio el pánico reflejado en los ojos de su amiga. «Luis, ¿qué está sucediendo?», suplicó, su voz temblando. Pero fue en ese instante cuando todo se detuvo. Una figura se materializó detrás de Sofía. Era el director Fernández. Sus labios se movieron, pero el ruido de la explosión ensordecía la escena. Sin embargo, su expresión era clara. Estaba furioso, pero su mirada también mostraba confusión. «Sofía, regresa», ordenó. Su tono era de un hombre que había perdido el control. «No puedes estar aquí». En ese momento, todo parecía estar en cámara lenta. https://www.incubadora.com/br/redc. Clara sintió que los puntos se conectaban en su mente. «¿Qué haces aquí, papá?», dijo Sofía, su voz desprovista de la inocencia que había tenido. «No puedes protegerme de Clara». «Estás siendo imprudente», gritó, y el eco de su voz se apagó por el murmullo de la multitud que comenzaba a rodearlos. Clara sintió un nudo en su estómago. ¿Qué estaba sucediendo? Era evidente que había más en la historia. Luis, viendo la tensión, dio un paso adelante. «Tú no entiendes. Clara no es la amenaza. Lo que están persiguiendo son las ideas que ella representa». El director lo miró con desdén. «¿Cómo puedes defenderla?», espetó. Y entonces sucedió algo que cambió todo. «Porque es nuestra hermana», exclamó Luis, y el mundo alrededor de ellos se oscureció. El silencio caía como un manto pesado. Las palabras de Luis flotaron en el aire, como si el tiempo se detuviera. «¿Qué has dicho?», preguntó Sofía, sus ojos ampliándose en shock. «No es posible», murmuró Clara, el corazón golpeándole en el pecho. Su mente giraba, tratando de asimilar las palabras, cada sílaba destruyendo lo que conocía. Luis comenzó a temblar. «La verdad es que nos separaron cuando éramos niños. Yo me escapé, pero el grupo que busca a Clara está detrás de esto». El rostro de Clara palideció. «¿Eres mi hermano?», preguntó, su voz desgarrándose mientras la realidad se desmoronaba ante sus ojos. «Sí, y no puedes quedarte. Ellos vendrán por ti», dijo Luis, mirando a su alrededor con un temor que la paralizó. Sofía se giró hacia su padre, buscando respuestas. «¿Qué sabes de esto, papá? ¿Por qué nunca dijiste nada?». El rostro del director se endureció. «No era el momento de hablar de la familia disfuncional que somos. Clara siempre fue un riesgo», dijo, moviendo la mano, desestimando el grito de Sofía. «Ella representa un problema, y ahora es aún más complicado». Clara sintió que el mundo se desvanecía. «Así que todo este tiempo, ¿era posible que me estuvieras protegiendo de mí misma?», preguntó, su voz apenas un susurro, llena de dolor y confusión. El caos a su alrededor había desaparecido. Todo lo que existía era la revelación que la dejó aturdida. «Papá, ella es mi amiga», gritó Sofía, sin poder contener la ira ni el amor que sentía por Clara. «¿Te importo menos que lo que podría ser una amenaza para tus reglas? ¿Por qué no intentaste salvarnos a todos?». «Porque no había salvación posible», replicó el director con frialdad. Un grito desgarrador llenó el aire, y Clara supo que era Sofía quien no podía soportarlo más. Con un gesto, el mundo se encadenó nuevamente.
Las figuras oscuras que habían estado acechando avanzaron, y el tiempo se hizo prisa. ¡Corre!, gritó Clara, y corrieron juntas, entrelazadas en un abismo de emociones, sin saber si Luis las seguiría. Pero la datación se ensombrecía, y el sentimiento de traición se cernía sobre cada uno de ellos. Clara nunca había sentido tanto dolor, y mientras corrían, se preguntaba, ¿me han estado esperando a mí todo este tiempo? Las sombras ahora eran más que amenazas. Eran un eco de las decisiones que se habían tomado en silencio. Un pasado que se obligaba a vivir en el presente. ¿Podría confiar en Luis, siendo él un desconocido en sus recuerdos programados? Todo se había desmoronado, y el miedo llenó su pecho como un eco en un túnel sin salida. Mientras la oscuridad se cerraba sobre ellas, Clara sabía que la verdad apenas brillaba entre las sombras. A lo lejos, un rugido surgió, un recordatorio de que su historia no había hecho más que comenzar. Clara y Luis siguieron corriendo. La oscuridad parecía devorarlos mientras el ruido del caos se intensificaba a su alrededor. Los gritos de la multitud resonaban en sus oídos, pero la preocupación por Sofía ocupaba su mente. Justo cuando estaban a punto de perderse entre las sombras, una mano firme se aferró a Clara, deteniéndola bruscamente. «¡Clara!», gritó Sofía, sus ojos desbordando preocupación. «¿Estás aquí?», exclamó Clara, el alivio inundando su pecho. Pero Luis, con el rostro pálido, interrumpió su abrazo. «No podemos quedarnos, aún no es seguro», dijo, mirando detrás de ellas con ansiedad. Sin embargo, el ruido de una explosión inminente hizo temblar el suelo. Una sombra oscura emergió entre los escombros, y el corazón de Clara se aceleró. Era una figura familiar. Papá!», murmuró, la incredulidad llenando su voz. Era el director Fernández, de pie entre los restos de lo que una vez fue su autoridad. «¡Clara! ¡Sofía!», grita, su voz llena de desesperación, pero también de autoridad. «Tienen que venir conmigo ahora». «¿Por qué, papá? ¿Por qué estás aquí?», exigió Sofía, sintiendo que el caos que habían dejado atrás estaba a punto de alcanzarles de nuevo. «No puedes simplemente aparecer y esperar que te obedezcamos. Solo confía en mí», su padre replicó, sudor corriendo por su frente. Pero Clara lo observaba, sintiendo una mezcla de amor y desconfianza. Las sombras detrás de él se movían lentamente, acercándose con cada instante que pasaba. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, un nuevo giro estremecedor los sacudió. «¡Papá, no lo hagas! ¡No puedes!». La voz provenía de Luis, y sus ojos estaban llenos de pavor. «Esto no es lo que parece. Necesitas saberlo», gritó, su cuerpo temblando mientras retrocedía. «La verdad está oculta. Soy parte de algo más grande de lo que puedes imaginar». La revelación planó en el aire como un hielo quebrantándose. Clara dio un paso atrás, su corazón latiendo descontroladamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, tratando de captar la dirección de sus palabras. Una ola de dudas amenazaba con abrumarla. «Ellos son parte de un grupo que busca eliminar las enseñanzas del arte que tú defiendes». Luis continuó, mirando a su padre con furia. «No eres solo mi hermano. Eres más importante de lo que crees». La mirada del director se endureció, claramente afectado por la amenaza implícita en las palabras de Luis. «Cierra la boca», ordenó con un tono helado, pero el miedo comenzaba a mostrar la fisura en su control. «No voy a quedarme callado», replicó Luis, dando un paso adelante. «Las decisiones que tomaste afectaron a Clara. Todo este tiempo has estado protegiendo tus intereses sobre nuestra familia». Sofía miró a su padre, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Es cierto? ¿Lo sabías?», preguntó, su voz un hilo de traición.
La lucha interna en el rostro de su padre era palpable, y el silencio pesado que siguió hizo que todos se sintieran atrapados entre deseos contradictorios. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud de los secretos revelados, el aire vibró con un retumbo ensordecedor. Una luz brillante iluminó la noche oscura. Un nuevo estruendo, como un trueno cercano, hizo que se volvieran a mirar. Pero ya era demasiado tarde. ¡Corran!, gritó el director, pero las palabras se hicieron eco. En el caos y la destrucción parecía inminente. En ese instante de paralización, un grito desgarrador resonó en el aire. ¡Clara! Sofía dio un paso adelante, horrorizada al ver que una figura encapuchada emergía de la oscuridad. La capucha se levantó, revelando a alguien que Clara nunca pensó que volvería a ver. «Mamá», murmuró Clara, el corazón parado en su pecho. La agonía en los ojos de su madre era intensidad pura. «Lo siento, Clara, nunca quise que te involucraras en esto. Estás en grave peligro». Con esas palabras, la verdad se fragmentó aún más. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué has hecho?», preguntó, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. La conexión entre ellas se intensificó y una ola de traición giró la situación de cabeza. El caos aparecía, no como un simple evento, sino como una traición familiar que podría romper todo lo que alguna vez amó. «¿Eres parte de esto?», preguntó Sofía, su voz vibrando con dolor. «¿Acaso has estado en contacto con ellos?». El momento se suspendió y el futuro se convirtió en un misterio oscuro. Clara entendió que el peligro que rodeaba su vida era más profundo. Las sombras daban forma a un enredo que nunca había imaginado ni en sus peores pesadillas. ¿Podrían sobrevivir a este caos o su pasado las había atrapado de forma irremediable? La pregunta quedó en el aire, como un eco de incertidumbre. La noche se tornó caótica, mientras la presión de la situación alcanzaba niveles insostenibles. Clara, Sofía y Luis intercambiaron miradas llenas de horror y confusión. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara, su voz temblando, sintiendo un nudo en el estómago. Su madre, con el rostro pálido, parecía cargar el peso de secretos inconfesables. «He tratado de protegerte, pero ahora no puedo más», dijo, su voz temblorosa. El director Fernández la miraba intensamente, sus ojos llenos de desesperación. «Las decisiones que tomé no importan ahora. Lo que importa es que están en peligro», gritó, sus palabras resonando como un eco en la oscuridad. Sofía, dividida entre el amor por su amiga y la lealtad a su padre, siente que el aire se vuelve pesado. Luis dio un paso adelante, su rostro entremezclado de valor y temor. «No hay más secretos. Debemos unirnos. Esta es nuestra oportunidad de luchar juntos». Clara sintió una calidez en su corazón, una chispa de esperanza entre tanto desasosiego. «¿Y si podemos vencerlos?», preguntó, su voz más firme ahora. «No se trata solo de nosotros. Necesitamos unir fuerzas». Ellos no solo buscan amenazar a Clara, sino a todos los que creen en el arte y la libertad de expresión, dijo Luis, gesticulando con fervor. Sofía lo miró, sintiendo que su padre, en su afán de protegerla, había perdido la visión de lo que realmente importaba. «Lo sé», murmuró el director, la culpa desgarrándolo. «Pero no podemos dejar que la familia se destruya por esto. Clara, nunca quise que esto te afectara». Pero Clara ya había tomado una decisión. «Ya, no puedo vivir con miedo. Quiero hacer lo que es correcto, y no me detendré». Las sombras se acercaban rápidamente, y el ambiente a su alrededor se llenó de un silencio tenso. Cada segundo se volvía más crucial. «¡Corran!», gritó Sofía. Los tres comenzaron a moverse rápidos, entre los escombros y el caos, el miedo presionando su pecho. Mientras corrían, el rugido de la multitud resonaba en sus oídos. «Allí, por la salida», indicó Clara, señalando una calle lateral.
Justo cuando llegaron a ella, un grupo apareció, rodeando la salida. Clara sintió el pánico elevarse, pero la mirada decidida de Sofía la mantuvo firme. «No podemos rendirnos ahora». Luis, sintiendo la presión, recordó algo que había guardado. «Hay una manera. Si podemos acceder al local de arte donde se guarda toda la información, podemos exponer sus verdaderas intenciones. Nos lo deben todo, incluyéndote a ti, Clara». Un coraje renovado llenó a los tres al unísono. Avanzaron juntos, como un frente indestructible. Al llegar al lugar señalado, las puertas del local estaban entreabiertas, como invitándolos a entrar. El aire en el interior era frío y denso, cargado de promesas y peligros. Sin embargo, lo que encontró Clara allí la dejó sin aliento. Obras de arte que representaban voces silenciadas, historias que debían ser compartidas. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Clara, consciente del poder que tenían en sus manos. Sofía y Luis asintieron. El peso de la verdad ahora un aliado en su lucha. «No solo defenderemos el arte, sino también la libertad de ser quienes somos. No más secretos». La determinación borró el miedo en sus rostros. La noche estaba apenas comenzando, y lo que se avecinaba prometía ser una lucha de vida o muerte. Mientras los tres se preparaban para el enfrentamiento, un eco de risas y voces lejanas llenó el aire, una señal de que no estaban solos. «Vamos a liberarlos», gritaron juntos, y así avanzaron hacia la batalla. Diana, una enemiga inesperada, ahora se convertía en una aliada. La lucha era por todos y cada uno de ellos. La historia no termina aquí. Con el abrazo del amanecer, nuevas verdades serían reveladas. ¿Lograrán unirse todos para enfrentar lo que viene? ¿Podrán restaurar lo que el silencio ha robado? A medida que se cernía la luz del día, la lucha apenas comenzaba. La vida tendría sus giros, la familia se redefiniría, y el arte siempre encontrará un camino, incluso en los momentos más oscuros. Y tú, que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Esmaga el botón de like para alimentar el algoritmo. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no espera ni más un segundo para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ahora.